Sí. Boas noites. Como poden ver, son Anxos. Anxos Ribeiro. Ainda que esta noite vou máis de Red Bull. De Dallas. Veño a anunciartes a boa nova para todos os pontevedreses e pontevedresas. Que, gracias a nosa xestión neste Nadal, imos a ter a millor iluminación. Tamén haberá na Ferrería un nacemento en vivo para que todos os veciños e o alcalde de Vigo teñan envexa de nós. Claro que sí. Gastou todo na iluminación, claro. E non lle dou para a agua e agora te quere roubar aos da lá de arriba. Ai, Dios mío. Bueno. A Murga PTV desexalles unhas boas festas de Nadal, Carnaval. Imos a presentar as nosas figuriñas. Los PTV en su nacimiento nos vamos a presentar. Aquí tenemos al niño y a su madre María y a su padre San José. Su padre San José. Padre, padre. No sé, no sé. Y es que María era virgen, se lo digo de verdad. Nunca tuvo una noche buena, no tuvo una noche buena, aunque parió en Navidad. Y desde ese momento José creó la tradición de que en Navidad las bolas, fuesen de decoración. Presentamos a nuestro rey, Eiki o rey Elores. Poncio viene de romano, en las piernas no tiene pelos, pues estaba de Pilato, de Pilato hasta los huevos. También tenemos un ángel, el ángel anunciador, se ganó ese sobrenombre por haber dado el pregón. De Cataluña viene Puigdemont, que como la está cagando, viene de Caganer. Presentamos en este momento la PTV del nacimiento. Controlando a los borregos tenemos a la mejor, lo hace en el Parlamento, su nombre Ana Pastor. Con ella vienen los mejores son los niños. Les pedimos un aplauso para nuestros pastorcillos. Aquí vienen a los reyes y con esto ya acabé. Nosotros somos de Belén, no les quepa ninguna duda, pero no somos belenitas, nosotros somos figuras. Bueno, más bien figuritas. Otro año con la Murga les venimos a cantar. Esperamos que disfruten, y que viva el carnaval. Muy bien, muy bien.
Imos proceder ao acto de inauguración, como todos os anos, da iluminación das rúas de Pontevedra. Para iso temos o noso rei Elores. Boas noites a todos. Sí, pero que envido. Creo que teníamos que prender un pouco o árbol, non? Se me facedes o favor de facer unha cuenta atrás. Xente da vila e arredores, por favor, conmigo. 5, 4, 3, 2, 1. Que temble todo. Como que temble? A ver quen foi o iluminado que me vai facer quedar como alcalde con menos luces do país. Bueno, alcalde, aproveitando que estás aquí, dinos que pensas facer no que te queda de legislatura e se petas facer algún viasiño. Sei que din que viaxo moito, pero o día que eu non volva, ide chorar e chorar. Chorar e chorar, chorar e chorar. Quen lleva e dar as velliñas un ramiño de floriñas cando cumplan moita edad. Quen lle dará unha plaquiña a todos os funcionarios cando se van xubilar. Con maioría ou sen ela, el fai sempre o que lle peta, porque eu de pactos non sei. Pra Xunta non quere ir, tampouco para Madrid. Ei que vivo como un rei. ¡Viva Pontevedra! ¡Bravo! Bueno, continuamos a nosa actuación. Agora imos a demostrarles a todos vostedes que os reis magos existen de verdad. Homenaxe a todos aqueles que fan un esforzo por obter un sorriso, sobre todo os cativos. Vai para vos, os reais reis magos. Esta canción se la dedicamos a los que no creen en los Reyes Magos y también a los que piensan trabajan solo un día. Los reyes son muy vagos, ahora les vamos a demostrar que los reyes existen de verdad. Y en cuanto a que son unos vagos, todos tienen derecho a tener sus opiniones. Nosotros lo tenemos claro, no hay reyes más vagos que los Borbones. Vamos a sacarte un disfraz y a ver lo que hay realmente detrás. En realidad Gaspar no tiene trabajo, solo cobra la prestación del paro. Y aún así al llegar el 6 de enero, debajo del árbol hay una PlayStation. Baltasar vende paraguas en cualquier calle de la ciudad, pero en su casa no faltan regalos en los zapatos. Al llegar la Navidad, y si esto no les parece magia, escuchen, aunque da lo mejor, pues Melchor es un viejecito que pa' poner en el árbol a sus nietos un balón. Cada mes araña un poquito de lo poquito que cobra.
es un mierda de pensión. Esperamos haber demostrado que los reyes existen. Fíjense, tienen uno a cada lado. Este aplauso es para todos ustedes, se lo damos con cariño. ¡Gracias! ¡Gracias, Reyes Magos! Gracias. Bueno, demostramos que los Reyes Magos existen de verdad y ahora vamos a contarles esas peripecias que tuvieron estos Reyes Magos para entrar en Pontevedra e para tamén circular, para repartir os regalos circular por Pontevedra. Especial atención á parada que fixeron no peaxe da autopista, despois do peaxe, na área de descanso, que comprobaran o que era o cruising. Cuando llega el 6 de enero, yo me subo a mi camello. A 1000 metros por segundo llevo regalos para todo el mundo y nunca tuve problemas, solo cuando llego a Pontevedra. Veníamos por la P9, el peaje nos subieron, qué clavada nos metieron. En el área de descanso en Vilaboa paramos a beber y al agacharnos en la fuente, ¡ay, ay! Nos clavaron otra vez. Probamos por Vila García, ¿a quién se le ocurriría? Pues al llegar al bar, los camellos nos han robado. Los camellos. No vinimos por el McDonald's, los reyes somos más de Burger King. Entramos por Pasarón y... ¡alto! Nos paró la Guardia Civil. A ver qué pasa aquí con 3 camellos con inmigrantes sin papeles y llenos de bultos. Se me bajan del camello, pero ya. Melchor se salvó diciendo: agente, esto solo es incienso. Interrogaron a Gaspar al ver que llevaba birras. Se confundieron en la tienda. Agente, le juro que yo había pedido mirra. Y faltaba Baltasar, que venía de bajarse al moro, que al preguntarle por los huevos le dijo: Gente, le juro, estos huevos son de oro. Cruzamos el puente del Burgo y giramos a la derecha. Por las Corvaceiras continuamos andando y sin darnos cuenta, acabamos tropezando. Ni las lunas del desierto tienen tanto desnivel como tenía la carretera aquel maldito Badén. O lombos. Y nada más levantarnos y nada más arrancar, detrás de un contenedor, ¡zas!, nos pilló el radar. Otro impuesto municipal, nos la volvieron a clavar. Al final aquí llegamos a la plaza de la Herrería. Hace tan solo unos días que acabó la Navidad y sin darnos cuenta, estamos en carnaval.
os reis demostramos que sí existen as dificultades que tuveron para repartir os regalos e ahora vamos a repartir eses regalos. Primeiramente, facemos unha pequena autocrítica dos moitos regalos que a veces se lle fan aos nosos rapaces. Lle facemos aos nosos rapaces. Vai con vos. Tenemos regalos hasta para los malos. Cuando éramos pequeños esperábamos con ilusión a Baltasar, a Gaspar y a Melchor, y nos metíamos en cama con el corazón a 100. he sido bueno, me habré portado bien. Despertabas más temprano que todo el resto del año y corrías al salón con una gran emoción a abrir regalos. En el mejor de los casos tenías el Scalextric O el barco pirata de los Click, un alemán, un cargador o el Cinexin. la barriguita, la Barbiola Nancy. Pero solo uno de ellos no se vayan a pensar, o tenías carbón por alguna catea, pero ahora no. Con el paso de los años esto se descontroló Y ahora se regala mogollón, y los niños abren cajas y ninguna les hace ilusión. aunque no prueben ni la religión. Les estamos dando una mala educación, en el todo lo que quieren conduce a la frustración y eso no. Este año Cataluña le dejamos a Puigdemont, Para Bruselas un billete de avión, a los Jordis del Monopoly la última versión. sin la tarjeta que libra de la prisión. A Rajoy le dejamos el barco de Piolín, con sus muñecos de poli y de guardia civil. También traía mozos de escuadra, pero venían sin pilas, no funcionaban, no zurraban, no. Te pudimos dejar. Y mira tú, aprendieron a A cantar. Mariano te regalo un curso de A lenguaje. ver si así entendemos sus mensajes. Y cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí el suyo. Beneficio político. A Mosquera le dejamos una máscara antigas, pues tanto compostaje empieza a cheirar. A este auditorio, si por nosotros fuera, más butacas pa' que nadie quede fuera. Y un manual con la explicación de cómo manejar el maldito telo. Después de repartir tantos regalos, llegamos escarallados y en casa nos espera un merecido regalo. Llegas tarde, quieres descansar, lo peor está aún por llegar, pues tu mujer se acerca a ti y te dice este regalo es para ti. Con miedo rompes el papel, temiendo que vuelva a ser un pijama otra vez, un pijama otra vez. Yo quería una tele con pantalla LED, un pijama otra vez. Qué original es mi mujer, ajá. Aunque el pijama es muy bonito, en el armario tengo el de cuadros, el de rayas, de lunares, de franela, uno corto para el verano, uno sexy por si acaso, y hasta el de ositos. El cabreo empieza a crecer, esta vez se va a enterar mi mujer. Con valor
aguanto su mirada y le digo: esto es lo que necesitaba. Gracias, Cari. Gracias. Bueno, comento de eso de que os amigos da Murria somos todos moi festeiros, moi festeiros. Como ben decía onte, vamos cos compañeiros de Murga á festa do Marisco do Grove, vamos tamén con Noalla, imos á festa da Ostra, imos tamén a melloriña de todas, a Rapa das Bestas de Sabucedo, imos tamén ao San Pedro de Campañó, imos tamén ao San Benitinho de Lérez, vimos tamén ao Entroido de Pontevedra, pero o que máis nos hubiera gustado era estar na festa que fixeron no Portal de Belén. Se armó el Belén. Nosotros, los PTV, nos hubiera encantado estar en Jerusalén, que ahora es capital, el día del nacimiento en aquel portal. Pues según los villancicos que ahora mismo vamos a cantar, se recuerda en toda la historia una sola fiesta que se pueda comparar. Empiezan a llegar los invitados a la fiesta. En primer lugar, ya vienen los reyes por aquel camino y le traen al niño sopitas de vino. A ver, tú, Ana Pastorcilla, ¿me puedes decir a dónde vas? Voy a llevar al portal requesón, manteca y vino. Y es que a Jesús, a las pocas horas de haber nacido, en vez de pañales o chupetes, todo el mundo le llevaba vino. Y claro, pasó lo que pasó, Jesús agarró tremendo cagallón y se puso a hablar. Nada más nacer, sus primeras palabras fueron para José. Soy de la Virgen María y del Espíritu Santo. Y el bueno de San José no pudo aguantar más. Saca la bota, María, que me voy a emborrachar. Era tan grande la fiesta, no sabemos si nos van a creer. Que hasta en el río, y mira qué raro, todos los peces se pusieron a beber. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber, como los PTV siempre tenemos sed. Y aún faltaba lo peor para acabar este disparate. Apareció una burra, ring ring, diga sí, cargada de chocolate. En el portal de Belén hay estrellas, sol y luna, sol y luna.
Eso fue del colocón que pillaron al lado de la cuna. ¿Y la Virgen? ¿Alguien vio por ahí a la Virgen? A la Virgen la están peinando entre cortina y cortina. El peluquero que tiene es un palomo cosa fina. Bueno, todos para casa ya, que no me dejáis dormir al niño. ¡Coño! Y cuando ya no podían más, se quedó una noche de paz, noche de amor. Ya la fiesta terminó. Y cuando el niño estaba dormido y todo estaba ya muy tranquilo, de repente, por la herrería, se acercó con disimulo un palomo. No, un palomo no. ¿Saben quién se acercó? ¡El parrulo! Arruaré su a Merry Christmas. Arruaré su a Merry Christmas. Arruaré su a Merry Christmas. Eso jaro, oh my home. Arruaré su a Merry Christmas. Arruaré su a Merry Christmas. Arruaré su a Merry Christmas. Eso jaro, oh my home. ¡Alcalde, dame un pitillo! Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vamos xa co clásico, coa despedida. Xo poden cantar connosco o clásico Auxilio Socorro. Para eso solicitamos a presencia dos pastorciños. Adicado a murga femenina. Esperamos verla para ano aquí no escenario. Auxilio, socorro, este carnaval me vuelve loco. Auxilio, socorro, este carnaval me vuelve loco. El carnaval en Pontevedra, que bien se pasa, tremenda juega. El carnaval en Pontevedra, que bien se pasa, tremenda juega. Auxilio, socorro, este carnaval me vuelve loco. Auxilio, socorro, este carnaval me vuelve loco. Los PTV de nacimiento nos despedimos, ya llegó el momento. Los PTV de nacimiento nos despedimos, ya llegó el momento. Auxilio, socorro, este carnaval me vuelve loco. Auxilio, socorro, este carnaval me vuelve loco. Los PTV de nacimiento nos despedimos, ya llegó el momento.